¿Y una sopa nada más? Hoy que es jueves, ¿no?
Hola, hola, hola. Hola. Sí. Hola. ¿Tenemos clase hoy? Bueno, la cosa que hay una interna espantosa. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, les voy a pedir que prendan, por favor, el audio, salvo, como digo siempre, si alguno tiene algún problema de conexión. Y de paso les saco una foto para el tema de la asistencia a la pantalla. Bueno, pues ya lo dice el presidente. No me maquillé hoy. Bueno, chicos, hoy una semana cansadora, así que bueno, vamos a tratar de terminarla lo mejor posible. ¿Sí? Hoy vamos a arrancar por el principio, ¿sí? Vamos a arrancar con el artículo 186, habíamos arrancado con el 189 bis, porque todos esos artículos tenían vinculación con las armas de fuego, ¿sí? Ahora vamos a arrancar por el 186, que habla de incendio, explosión e inundación. La primera diferencia, ¿sí? Y lo primero que tienen que tener en cuenta es que los delitos del artículo 189 bis, en su mayoría, ¿sí? Eran delitos de peligro abstracto. Y en este caso, los del 186 son delitos de peligro concreto, ¿sí? O sea que tiene que haber una posibilidad cierta de que el daño, ¿sí?, se produzca, ¿no? No es una cuestión abstracta o una suposición del legislador, ¿sí? En este caso, debe haber un peligro efectivo, cierto e inminente de que se pueda producir un daño a las personas o bienes indeterminados. Pero bueno, esa es la primera diferencia que tenemos que tener en cuenta cuando veamos este tipo de delitos. Fíjense que el 186 nos habla de, yo les decía, incendio, explosión, inundación. Es un tipo penal bastante sencillo, dice, el que causare incendio, explosión e inundación será reprimido de 3 a 10 años si hubiera peligro común para los bienes. ¿Sí? Obviamente, acá vamos a ver que el peligro común, ¿sí?, es un requisito fundamental de la tipicidad. ¿Sí? Y el incendio, la explosión o la inundación, en realidad son los medios comisivos por los cuales nosotros podemos cometer este delito. O sea, ¿cuál es la acción típica? Bueno, es generar, causar, producir, ¿sí?, un incendio, una explosión o inundación, siempre que estos sean idóneos para producir un peligro común. Lo que tiene que ver con el peligro común, lo vamos a ir viendo en cada tipo penal, pero es aquello que afecta, ¿sí?, a bienes o personas de manera indeterminada. No a una persona particular, no a un objeto en particular, sino que afectan a toda la comunidad, ¿sí?, de manera indeterminada. Vamos a ver cuáles son las tres formas de cometer este delito. O sea, lo primero que tenemos que hacer es
definir qué es un incendio, definir qué es una explosión y una inundación desde el punto de vista jurídico, ¿sí? En el primer caso vamos a hablar del incendio. ¿Qué es un incendio? Bueno, la doctrina lo ha llamado, o sea, obviamente es que generar un fuego, ¿sí? O generar fuego que genere un peligro común, ¿sí? La doctrina lo ha llamado fuego peligroso, o sea, no cualquier fuego, por más que lo podamos entender como un incendio, va a estar subsumido dentro de este tipo penal, ¿sí? Es el fuego peligroso, es un fuego que tiene una característica particular que se llama expandibilidad, ¿sí? O sea, el fuego peligroso es un fuego expandible. ¿Y qué es la expandibilidad? Bueno, es la capacidad que tiene precisamente ese fuego de transmitirse a bienes indeterminados o a personas indeterminadas que van más allá de la subjetividad del autor, ¿sí? O sea, por eso se llama fuego peligroso, porque es un fuego incontrolable de alguna manera, más allá de que este fuego pueda ser controlado, ya sea o por acción humana, y vienen los bomberos y lo apagan, o por acción natural, quiere decir que, bueno, llueve y el fuego se apaga, ¿sí? Pero esta es la característica fundamental que tiene que tener un incendio para que esté dentro del tipo penal. La posibilidad, ¿sí?, de transmitirse o expandirse a otros bienes indeterminados. Por ejemplo, si yo incendio una casa en el medio del campo, ¿sí?, la prendo fuego, obviamente podríamos decir, bueno, sí, estamos frente a un incendio porque es un incendio de grandes proporciones, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que analizar es que existe la posibilidad de que ese incendio en esa casa, en el medio del campo, se pueda transmitir a otros bienes. Si no existe la posibilidad de transmisión, ¿por qué? Porque la casa está sola y porque está en un llano donde no hay un granero cerca, donde no hay árboles, donde no hay nada y solamente se consume esa casa, no vamos a estar dentro del tipo penal de los delitos contra la seguridad pública. Si realizamos una quema de pastizales, ¿sí?, en un campo que está delimitado, por ejemplo, por cauces de agua, sabemos que de ninguna manera, ahora voy a sacar una foto a media clase también, así que quédense tranquilos los que entraron un poquito más tarde. Si nosotros tomamos un campo que está delimitado por cauces de agua y de esa manera podemos establecer que no va a haber una posibilidad de transmisión de ese fuego a otro lugar, por más que sea un fuego de 2, 3 o 15 hectáreas, ¿sí?, no vamos a estar frente a un incendio dentro de este tipo penal, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de fuego, lo más claro que tiene que haber es que tiene que haber la posibilidad de transmisión. ¿Cómo sabemos? Es decir, bueno, ¿cómo determinamos esa posibilidad de transmisión? ¿Sí? Porque fíjense que esto es un delito de peligro. Si además se transmitió y se incendiaron un montón de cosas, bueno, es muy fácil, porque mire, evidentemente el fuego inició, por ejemplo, en una oficina, o se inició en una oficina, un departamento, se transmitió a los pisos superiores y después se prendió fuego todo el edificio. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es muy fácil de determinar esa expandibilidad y esa transmisión. La expandibilidad de un fuego, cuando no se hace efectiva, pero evidentemente genera un peligro, y ese peligro es de peligro concreto, se realiza mediante una pericia por bomberos, ¿sí? Nosotros lo que pedimos es, cuando alguien incendia, ¿sí?, incendia algo,
¿sí? Que puede ser un auto, una casa. Lo que le pedimos a los bomberos es que nos determinen no solamente la causal del fuego, ¿sí? Que tiene que ver con la intencionalidad, sino la posibilidad de transmisión a otros bienes, ¿sí? Generalmente, si esto se realiza, por ejemplo, en algún edificio, donde la persona que realiza o inicia un fuego dentro de una oficina o de un departamento, es muy común, o es bastante fácil determinar que ese fuego tenía la posibilidad de expandirse a los otros edificios superiores o los edificios del costado, ¿sí? Que por ahí no era la intención del autor en generar un incendio en todo el edificio. Y por eso lo vamos a ver desde el punto de vista subjetivo. ¿Quién es el autor? Bueno, el autor de este tipo de delitos, obviamente, es quien genera el fuego, ¿sí? Cuyas características lo tornen precisamente expandible a otros bienes jurídicos, o quien no inicia el fuego, sino que aprovecha la existencia de un fuego que no reviste las características de expandibilidad y lo transmite a otros bienes, generando de esa manera la posibilidad de que este fuego se expanda. Por ejemplo, yo encuentro una fogata, ¿sí?, en el medio de un camping y con un bidón de nafta le empiezo a echar nafta, y genero que ese fuego, que no tenía la posibilidad de expandirse a otros bienes, por mi acción, ¿sí?, sí va a poder ser expandido a otros bienes indeterminados. O sea, no solamente es quien genera el fuego, sino quien, actuando sobre un fuego preexistente, ¿sí?, le da la característica de expandibilidad y genera precisamente la posibilidad de este peligro común, ¿sí? Como yo les dije, esto es un delito de peligro concreto, o sea, la seguridad pública debe haber sido afectada de manera concreta. Se tiene que haber puesto en peligro la seguridad pública. No basta, y en este sentido, esta es la diferencia con los delitos de peligro abstracto, la mera posibilidad de que se pudiera haber expandido este fuego. O sea, la amenaza de expandibilidad tiene que ser real, concreta y efectiva, ¿sí? Y por eso, precisamente, quien puede determinar que esa amenaza es real, concreta y efectiva, es una pericia de bomberos, ¿sí? Si yo incendio un auto, incendio una casa, incendio un auto, en el medio del campo, obviamente, por más que haya llama, por más que haya fuego, no voy a estar jurídicamente dentro del tipo penal. Sí, obviamente voy a estar dentro de otro tipo penal, ¿sí?, que es el delito de daño. ¿Sí? Yo quiero destruir algo. Bueno, quiero destruir una casa. Bueno, y la incendio. ¿Sí? Incendio una casa en el medio del campo. Bueno, ¿qué hice? Bueno, en realidad el delito que yo estoy cometiendo es un daño, ¿sí? Si yo incendio un vehículo en el medio del campo, estoy cometiendo un daño. Si yo incendio un vehículo en el medio del playón de vehículos secuestrados porque me enojé porque me secuestraron el auto, y el auto, si no es mío, no es de nadie, y lo incendio, esto lo cuento porque es un caso real que pasó en Miramar. La persona se enojó, incendió su propio vehículo, y con lo cual obviamente no se configura el delito de daño, porque yo no se me puede imputar el daño de un bien propio. Pero ¿qué pasó? De la pericia, obviamente se determinó que ese fuego generado en ese vehículo se había transmitido a 2 o 3 vehículos que estaban al lado de este jeep, de este auto, y que obviamente, dadas las características del fuego y las características de la ubicación del objeto incendiado, obviamente existía una
posibilidad cierta y había un peligro real, ¿sí?, de transmisión. Entonces, en ese caso, sí, obviamente se le pudo imputar al dueño del auto, ¿sí?, de su propio auto, digamos, el delito de incendio, ¿sí? Es un delito bastante extraño, ¿sí? Ustedes se acuerdan, hace muchos años se habían incendiado las islas del Delta, ¿sí? Era gente que había, en realidad, ¿qué hacían? Incendiaban los pastizales para después poder quemar los campos y después sembrar soja, ¿sí? Ahora, claro, incendiaban los pastizales, después ese fuego se transmitía a otros campos linderos y después se genera un gran fuego, se ponían en peligro, obviamente, construcciones, casas lindantes, y en ese caso estábamos sí, obviamente, dentro del tipo penal de incendio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí no había un dolo directo, sino había un dolo eventual, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, el delito de incendio es un delito pero concreto, ¿sí? Es un delito de resultado, no es un delito formal como la aportación en la tenencia de armas. Tiene que haber un resultado, que precisamente el resultado, ¿cuál es? Es la puesta en peligro de esta seguridad, y es un delito de comisión instantánea. O sea, nosotros habíamos visto que la sociedad, bueno, no lo habíamos visto, pero hay delitos que que se siguen cometiendo a lo largo del tiempo, y hay delitos que se consuman en un momento determinado. Obviamente, el incendio es un delito de consumación instantánea, y ¿cuándo se consuma? Cuando el autor, ¿sí?, genera un foco ígneo con características de expandibilidad, generando precisamente la posibilidad cierta del peligro común, o cuando el autor, aprovechando, como les decía, la existencia de un fuego, introduce mediante su accionar cuestiones que permitan ese fuego lograr las características de expandibilidad, ¿sí? Obviamente todo lo que tiene que ver con la participación entra dentro de esta posibilidad, o sea, puede haber autores, puede haber partícipes primarios, puede haber partícipes secundarios, ¿sí? Es un delito que, como es un delito de resultado, admite la tentativa, ¿sí? Precisamente cuando se da, cuando el autor comienza, ¿sí?, el inicio precisamente de la comisión del delito, cuando ese fuego que inicia el autor es un fuego idóneo para producir precisamente un peligro común, y por razones ajenas a su voluntad, este peligro común no se genera. ¿Por qué? Porque cuando estaba incendiándolo, o sea, incendiando, no sé, un edificio, llega la policía y lo aprende, o porque se largó a llover y la lluvia apagó el fuego y no se logró generar ese peligro común que estaba en el ánimo del autor, ¿sí? Así como se admite la tentativa, en este caso puntual, también se admite el desistimiento voluntario, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El autor comienza, o sea, realiza actos de ejecución, o sea, prende el fuego o empieza a transmitir ese fuego, y antes, esto sí, antes de que llegue a generarse un peligro común, el autor se arrepiente, ¿sí?, y apaga el fuego, generando de esa manera un desistimiento voluntario, y como ustedes saben, los desistimientos voluntarios son no punibles. O sea, admite la posibilidad tentativa, admite la posibilidad de desistimiento voluntario. Como yo le decía, desde el punto de vista subjetivo, obviamente estamos en este caso puntual, en el artículo 186, es un delito doloso, donde tiene que haber un conocimiento precisamente del autor en la producción del fuego, y el conocimiento de que, conforme a las características
de ese fuego, las condiciones en las que el mismo se genera, generan un peligro común, y también, como yo les explicaba recién, admite un dolo eventual, ¿sí? Precisamente, y tiene que ver, el dolo eventual tiene que ver precisamente con la quema de pastizales, ¿sí? Cuando esto, o sea, no era la intención del autor generar un peligro común, pero esta circunstancia le resulta indiferente, ¿sí? Si se realiza el resultado, se realiza, y si no se realiza el resultado, no le interesa, asume precisamente el autor ese riesgo, y ahí sí es cuando se produce el incendio. O sea, quien incendia un campo, como por ejemplo lo del Delta, no puede justificar su accionar, ¿sí?, a los efectos de reclamar la tipicidad de la conducta, diciendo que no era la intención de él generar un fuego peligroso o generar un incendio expandible, ¿sí? ¿Por qué? Porque debiendo preverlo, y pudiendo preverlo, ¿sí?, continuó su accionar independientemente de lo que pudiera ocurrir, ¿sí? Es mucho más sencillo, es mucho más común, perdón, encontrar este tipo de delitos en lo que respecta al dolo eventual, ¿sí? No a querer incendiar, querer producir un fuego peligroso, sino en este caso de los pastizales es muy común en los campos. En lo personal, las veces que se han imputado este tipo de delitos, la única vez que yo logré en flagrancia poder imputarlo fue una persona que había ingresado a una oficina de un edificio a robar, y vaya a saber por qué, empezó a prender fuego distintos elementos que había en el lugar, y si bien, por suerte, no se expandió el fuego al edificio, ¿sí?, se había prendido fuego solamente esa oficina, de la pericia, de la pericia de los bomberos, surgía que ese fuego tenía la capacidad de transmitirse, y bueno, por razones ajenas a su voluntad no se transmitió, y se logró imputar el delito de incendio en grado tentativo, ¿sí? Y en el resto de las cosas que tienen que ver con aquellas personas que por alguna razón incendian una casa o incendian su propia casa para cobrar un seguro, o incendian algún otro un domicilio por alguna otra motivación. Si la casa no está en un lugar donde a los costados hay casas o hay otros elementos, a veces uno mira los árboles, mira si se puede incendiar un árbol y eso puede transmitir el fuego a la casa de al lado, mira dónde están los cables de alta tensión y trata de ver esta posibilidad. Sí es cierto que es difícil que se pueda después acreditar esta expandibilidad del incendio. Obviamente, a veces uno le da mucha bronca, ¿no? Si uno prende fuego a una casa de 2 pisos y el delito que se le imputa es el delito de daño, y fíjense que el delito de daño tiene un mínimo de 15 días, ¿sí?, de prisión, independientemente de la magnitud del daño y de la aplicación de la escala penal al momento de la realización de un juicio, ¿sí? No es lo mismo prender fuego un buzón de una casa, prender fuego un auto o prender fuego una casa completa, ¿sí? Pero no deja de ser un daño, ¿sí? Si la intención del autor era incendiar una casa, ¿sí?, para destruirla, y eso no genera un peligro común, vamos a estar dentro del delito de daño y no dentro del delito de incendio. En relación a en realidad es un tipo penal bastante sencillo, ¿sí? Solamente tiene que ver con esa característica como de expendibilidad, la posibilidad de transmisión, que es a través de una pericia, y obviamente si falta eso, no vamos a estar dentro del tipo penal. ¿Alguna pregunta en relación al delito de incendio? De paso aprovecho. ¿No? Una pregunta, profe. Sí. En el caso de que, parecido al que usted dijo, no se roban un auto y después desmantelan el auto y para no dejar huella, digamos,
incendian el auto, que es muy común eso. Pero sin embargo ahí estoy viendo que no hay una expansión, a menos que afecten a otros autos, lo hacen en un descampado, por ejemplo, ahí sería lesión o sería incendio. No, El no. delito. Si el auto se lo roban y se lo llevan y lo incendian en un descampado, o sea, siempre tenemos que analizar los elementos del tipo, ¿sí? O sea, como yo digo, bueno, con la aportación de arma, ¿el arma funciona? No. Bueno, si el arma no funciona y no funcionó nunca, por más que sea una ametralladora, voy a estar fuera del tipo penal, ¿sí? En este caso, sí, bueno, ¿qué tengo para que haya incendio? ¿Qué tiene que haber? Bueno, posibilidad de expansión a otros bienes jurídicos. Si lo robaron y lo prendieron fuego en el medio del campo, evidentemente no hay posibilidad, salvo que lo hayan incendiado al lado de una casa, ¿sí? Y de la pericia surja, porque fíjense, no es necesario que la casa se incendie también, aunque puede incendiarse. Y tiene que existir la posibilidad cierta de que ese bien, o sea, ese incendio, se traslade a esa casa, ¿sí? En ese caso, lo que habría es un robo y en el mejor de los casos puede haber también algún encubrimiento, siempre y cuando el que incendia el auto no sea la misma persona que lo roba, ¿sí? Si lo roba y lo incendia, vamos a estar en el delito de robo. Si lo roba y otro lo desmantela y lo incendia, vamos a estar en el segundo de los casos, podríamos llegar a estar dentro de un encubrimiento y de alguna manera esto podría ser alguna especie de concurso ideal con el delito de daño, o un concurso aparente también, porque podría ser, bueno, ¿cuál es el modo comisivo del encubrimiento? Bueno, precisamente prenderlo fuego, ¿sí? Para mí sería un concurso ideal entre esos dos delitos. Pero siempre tiene que haber la posibilidad de que se transmita a otros bienes. Eso lo da la pericia. La verdad que en eso nosotros se lo mandamos a bomberos y les decimos, miren, díganme ustedes si esto se... Y además es indiscutible, ¿no? Porque una pericia de bomberos, si te dice que sí, después, bueno, el defensor se tendrá que ver por cómo nos dice que no, frente a una pericia de bomberos, y si nos dice que no, listo, por más que uno piense que debería ser otro delito, ya les digo, a veces nos genera alguna especie de desazón cuando se incendian casas y la pena no deja de ser un delito de daño, ¿sí? Pero bueno, es el delito, ¿por qué? Porque carece de los elementos típicos precisamente del incendio, ¿sí? Por eso, a veces pareciera desproporcionada, o sea, pareciera desproporcionada la escala penal del daño en relación a lo que se daña. Imagínense, le prenden fuego a una casa que no tiene seguro, que por ahí es por lo que uno ahorró toda la vida, y le dicen, bueno, el mínimo son 15 días. ¿Sí? Entonces, resulta desproporcionado. Pero bueno. Bueno, el segundo, básicamente los otros dos medios comisivos son muy similares, ¿sí? El segundo modo comisivo que establece el código es la explosión, ¿sí? La explosión definida como la súbita, violenta, intempestiva e instantánea liberación de energía, ¿sí? O sea, eso es una explosión, una liberación violenta de energía. ¿Qué es lo que tiene que generar esta liberación violenta de energía? Bueno, una onda expansiva, ¿sí? Y esa onda expansiva es la que genera precisamente, o tiene que generar para estar dentro del tipo penal, el peligro común, ¿sí? No cualquier explosión, por más grande que sea, igual que el incendio, nos va a colocar dentro de este tipo penal, ¿sí? El Código Penal no hace distinción en relación a cuáles son los mecanismos por los cuales se produce una explosión. O sea, la explosión puede ser por medios mecánicos, por medios químicos, por combustión, o sea, puede ser por combustible,
por pólvora, por compresión de vapor, por ejemplo, una caldera, ¿sí? Puede ser, como le decía, por lo que tiene que ver con los explosivos, que son procedimientos químicos de mezcla de sustancias. O sea, no hay distinción. Algunos autores dicen que debería haber de estas tres características, o sea, que tiene que haber combustión, compresión o transformación. Esto lo único que dejaría librado es aquellas explosiones que se producen por la acumulación de gases, por ejemplo, en los fardos de heno o ese tipo de cuestiones. A ver, siempre partamos de esta base. Donde el Código Penal no distingue, y el legislador, esto es algo que yo lo entiendo así, y la mayoría lo entiende así, si el Código Penal no distingue, nosotros no podemos distinguir, ¿sí? Si el legislador quería decir, mire, la explosión se tiene que producir por esto, por esto, por esto, bueno, fantástico. Si no dice por qué, cualquier explosión, por cualquier mecanismo, ¿sí?, que sea idóneo para la producción de un peligro común, nos coloca dentro del tipo penal, ¿sí? Entonces, no importa si es combustible, pólvora, condensación de vapor, nitroglicerina, o sea, cualquier explosión que genere una onda expansiva de tal magnitud que genere un peligro concreto a los bienes indeterminados, va a estar dentro de este tipo penal. Por ejemplo, si yo llevo 10 garrafas, las ato y las hago explotar en el medio del campo, ¿sí?, por más que, no sé que es una locura lo que estoy planteando, por más que la explosión genere una onda expansiva, ¿sí?, y que la explosión sea de una magnitud considerable, no contando precisamente con la generación de peligro común para bienes o personas indeterminadas, no voy a estar dentro del tipo penal, ¿sí? ¿Les queda claro eso? Siempre fíjense que tienen que estar los elementos. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del auto, bueno, yo podría decir, lo incendié, pero también puedo decir, lo exploté, ¿sí? O sea, le puse algo en el tanque de combustible para que en vez de incendiarse, explote. Bueno, si yo lo exploto en el medio del campo, no voy a generar peligro común. Si el auto no es mío, voy a estar dentro del tipo penal de daño, ¿sí?, a través de una explosión, ¿sí? Si el auto es mío, lo exploté, no voy a estar dentro del delito de daño, no voy a estar dentro de los delitos de seguridad pública, ¿sí? O sea, en ese caso es similar al tema del incendio. Obviamente, como en el incendio, bueno, ¿cuándo se consuma? Bueno, es un delito de peligro concreto, ¿sí? Es un delito de consumación instantánea, ¿sí? ¿Cuándo se consuma? Bueno, se consuma en el momento en que se produce la explosión y que esa explosión genera, ¿sí?, precisamente un peligro para la seguridad pública. O sea, tiene que haber una entidad. No cualquier explosión, así como no cualquier incendio, nos va a colocar dentro de este tipo penal, ¿sí? Obviamente ustedes dicen, bueno, ¿cómo sé yo si la explosión generó el peligro a la seguridad pública? Bueno, con una pericia, ¿sí? Puede no haberla generado, sí, puede no haberla generado. Entonces alguien me va a tener que decir, conforme las características de la explosión, el lugar donde está ubicado, si pudo existir, obviamente, peligro a la seguridad pública. En este caso, podemos asimilar este tipo de eventos, de delitos, a la colocación de algún material explosivo, ¿sí?, en algún lugar con obviamente alguna finalidad ilícita. En este sentido, se consuma con la explosión. ¿Admite la tentativa? Sí, admite la tentativa. ¿Cuándo? Cuando por alguna razón ajena a su voluntad, el autor no puede hacer o generar que esta explosión se produzca, que puede ser o por razones humanas, por ejemplo, que la persona coloca el explosivo y esto tiene de alguna manera alguna detonación remota y
previo a la explosión esta persona sea aprendida, ¿sí? con el mecanismo de explosión remota, o que el artefacto explosivo tenga algún desperfecto que impida que la explosión se realice, ¿sí? Ahí hay una diferencia. Una cosa es que el artefacto explosivo tenga un desperfecto que impida la explosión en ese momento, y otra cosa es que el artefacto que se coloca no sea idóneo para generar una explosión, ¿sí? Muchas veces se han visto algunas simulaciones, o sea, se colocan en algún paquete algunas simulaciones de explosivos, de bombas. Bueno, a ver, si ese artefacto, al igual cuando hablamos de las armas, si ese artefacto era completamente inidóneo y nunca jamás iba a poder explotar, ¿sí? Lo que vamos a estar es fuera de la figura penal por una cuestión de atipicidad, por el hecho de que al no haber podido generar nunca una explosión, nunca va a haberse visto afectado el bien jurídico protegido, ¿sí? O sea, tiene que ser una bomba que por alguna cuestión no funcione, pero nunca algo que no sea una bomba. Si no tenía posibilidad nunca de generar un peligro o una explosión, vamos a estar fuera, por lo menos de este tipo penal, ¿sí? Por ahí podemos estar dentro de otro tipo penal si teníamos una finalidad de amedrentamiento, con alguna simulación o con alguna bomba falsa. O sea, bueno, vengo y pongo, no sé, un artefacto que simula ser una bomba en un colegio. Bueno, evidentemente no voy a estar dentro de la explosión en tentativa. ¿Por qué? Porque eso nunca puede explotar, porque estaré dentro de los delitos contra el orden público, pero nunca voy a estar dentro de los delitos contra la seguridad pública, porque la seguridad pública no puede verse afectado, ¿sí?, por ese objeto que nunca iba a poder generar una explosión, ¿sí? Bueno, se consuma con la explosión, admite la tentativa, obviamente, y en el aspecto subjetivo, obviamente quien coloca un artefacto explosivo capaz de generar una explosión que ponga en peligro la seguridad pública, estamos frente a un delito doloso, ¿sí? La persona, el autor que coloca este artefacto, tiene que saber, obviamente, que lo que está colocando es un artefacto explosivo, y que este artefacto explosivo tiene la capacidad de generar, ¿sí?, un peligro común para las personas. O sea, tanto la explosión como el incendio tienen las mismas características, porque son medios comisivos de la comisión de este tipo de delitos. En relación a la explosión, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, verán que no son delitos cotidianos, digamos, delitos de criminalidad urbana, sino a los que no estamos acostumbrados. El tercer medio comisivo, si no estamos acostumbrados, por ahí el incendio sí, se ve algo, la explosión es media rara, y después tenemos el tercer delito, que es la inundación, y que ese ya es más raro. En primer lugar, bueno, también tenemos que definir cuál es, cómo definimos la inundación, ¿sí? Algunos autores definen a la inundación como el desastre producido por el desencadenamiento del poder del agua, ¿sí? Esa podría ser una definición. Otra definición un poquito más jurídica puede ser la invasión del agua en aquellos terrenos que no son sus cauces o depósitos naturales, ¿sí? O sea, el agua avanza sobre terrenos, ¿sí?, que no son su cauce natural o que no son sus depósitos naturales. Esto puede llegar a generar alguna diferencia entre aquellas consideraciones que tienen que ver si
la acción que produce, por ejemplo, un excesivo caudal de agua sobre su lecho y que genera un peligro común, produce una inundación o no, porque si yo digo que la inundación siempre es cuando el agua se sale de su cauce, ¿sí? Eso querría decir que provocar un caudal mucho más importante en el río, ¿sí? En un río o en un arroyo o en lo que sea, y que eso pueda generar, estaría fuera del tipo penal. Bueno, en realidad eso es una discusión que está básicamente zanjada porque cualquier método, cualquier medio de destrucción nos coloca también dentro de este tipo penal. O sea, si una inundación es solamente cuando el agua se sale de su cauce o no, me parece que no tiene mucha discusión, en tanto y en cuanto, obviamente, este accionar genere un peligro común hacia las personas, ¿sí? O sea, también, así como decíamos, que no cualquier incendio, no cualquier explosión generaban o nos colocaban dentro de este tipo penal, no cualquier inundación nos va a colocar también dentro de este tipo penal. O sea, lo que tiene que haber, tiene que tener una magnitud suficiente como para precisamente poner en peligro los bienes indeterminados de las personas. Tampoco acá el Código Penal hace una diferenciación de cuál es el mecanismo por el cual el autor puede generar una inundación, ¿sí? Más allá de que pueda generar otro tipo de delito. O sea, una inundación se puede generar precisamente por la destrucción de una represa, por el desvío del agua, ¿sí? Pero bueno, en este caso vamos a ver si después hay delitos que son más graves, ¿sí? Pero el Código Penal no distingue cuál es el mecanismo por el cual se genera una inundación. Obviamente, en el ánimo del autor tiene que estar precisamente generar un peligro común. Si yo utilizo la inundación, o por ejemplo el desvío de un caudal de río, al solo efecto de destruir un bien determinado, lo cual sería bastante extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que yo quiera destruir una casa en el medio del campo, y lo que hago es desviar el río para que el agua vaya hacia ese lugar y destruya esa casa. Bueno, si solamente la finalidad es la destrucción de esa vivienda y no se produce un peligro contra la seguridad común, voy a estar también en un raro y extraño delito de daño, ¿sí? Con un medio comisivo bastante raro. Pero bueno, podría llegar a suceder. Siempre tiene que estar, al igual que en los otros dos tipos penales, esta posibilidad de que se extienda a través de a otros bienes. ¿Cuándo se consuma? Bueno, obviamente se consuma con la producción de la inundación que genera precisamente este peligro para la seguridad común. Admite la tentativa, ¿sí? A ver si, por ejemplo, yo estoy arriba de una represa con una masa para romperla, y ese accionar resulta idóneo, ¿sí? Resulta idóneo para generar un peligro común, yo voy a estar dentro de la tentativa. Ahora, si lo que yo iba a hacer no resulta idóneo para provocar un peligro común, ¿sí? ¿Por qué? Porque la represa está en el medio del campo, porque no voy a afectar ningún bien, porque no voy a afectar ninguna vivienda, ¿sí? Entonces, en ese caso, no voy a estar dentro de este tipo penal, más allá de que podría llegar a estar dentro del delito de daño, si se produce algún daño por la inundación, o podría llegar a estar dentro del delito de daño por el solo hecho de haber destruido esa represa, más allá de que esto configure otro delito más grave. Pero básicamente son los mismos, o sea, el mismo tipo penal, ¿sí? Obviamente es un delito de peligro concreto, obviamente de consumación inmediata, se consume en el momento en que se realiza esta inundación, y obviamente dentro del aspecto subjetivo tenemos lo mismo, tiene que haber una intención en el autor de generar este peligro común, ¿sí? Y saber que lo que está produciendo es una inundación, admitiendo también el dolo eventual, ¿sí? Eso es lo que respecta al inciso 1,
¿sí? Que es estrago, explosión e inundación. El inciso 2, fíjense, yo sé que este capítulo es medio tedioso, ¿sí? Digamos que de los que yo estudié cuando era alumno, eran los que más me aburrían, pero bueno, me toca darlo a mí, así que por eso trato de poner un poco de onda. Pero es aburrido, ¿por qué? Porque es aburrido porque generalmente no lo vemos y no lo podemos internalizar y no es lo que vemos en la tele y lo que nos motiva a opinar, ¿no? Pero bueno. El inciso 2, fíjense, que nos dice, con reclusión o prisión de 3 a 10 años, dice, el que causare incendio o destrucción por cualquier otro medio de... Y después nos da un listado de un montón de cosas que están en el medio del campo, alfalfares, ¿sí? Fíjense, bosques, viñas, ganado en los campos, leña, carbón, un montón de objetos o de bienes que obviamente tienen una vinculación con el campo, ¿sí? En este caso, si ustedes leen ya por la propia lectura, ustedes se dan cuenta que pareciera que no tiene nada que ver con los delitos que estamos viendo, ¿sí? Porque dice, hay que causar incendio o destrucción. O sea, eso es mucho más asimilable a un delito de daño que a un delito contra la seguridad pública, ¿sí? Entonces, en este caso, hay dos teorías, como en la mayoría de las cuestiones del derecho penal. Hay una doctrina que dice, no, mire, acá el legislador se equivocó, ¿sí? Y en realidad lo que estamos protegiendo acá no es la seguridad pública, ¿sí? Lo que estamos protegiendo acá es la riqueza agropecuaria, ¿sí? Porque mire, hay una protección, un plus de protección a todos estos bienes que el legislador enumera. Ustedes tengan en cuenta que obviamente nosotros vivimos en un país agrícola ganadero, ¿sí? Y que el legislador lo que tiende a proteger es aquellas cuestiones que tienen precisamente una mayor desprotección. Entonces, algunos dicen, no, mire, este no es un delito contra la seguridad pública, este es un delito de daño agravado, ¿sí? Y ¿cuándo se comete este delito? Bueno, precisamente se consuma con el daño a alguno de estos bienes que el propio Código Penal establece. Acá fíjense que no se habla de peligro, no se habla de seguridad pública, no se habla de seguridad común, ¿sí? Entonces, va a tener las mismas características que el delito de daño, va a ser un delito de resultado, ¿sí? Va a ser un delito contra la propiedad, ¿sí? Y en este caso, el legislador, ya sea por la importancia que le dan los bienes, o ya sea por, obviamente, el mayor estado de desprotección que tienen todos estos bienes que están en el medio del campo, no en el medio de la ciudad, lo que hace es le da un plus en la escala penal. Y tranquilamente, este tipo penal podría estar dentro de los delitos contra la propiedad, ¿sí? Cuando hablamos de daño, pues sí, bueno, daño en su figura básica, y pues bueno, cuando el daño se produzca, y el incendio, fíjense, acá no estamos hablando de un delito de incendio, porque el incendio dice que es un medio comisivo, dice, por un incendio, el que causa incendio o cualquier otro medio de destrucción, ¿sí? Entonces, si yo lo prendo fuego, lo rompo con un hacha, lo hago explotar, o utilizo cualquier otro elemento o lo paso por arriba con no sé, con un camión, voy a estar dentro de este tipo penal, ¿sí? Entonces, para este sector dice, no, mire, protege la riqueza agrícola, es un delito de daño, es un delito contra la propiedad, que tiene un plus de protección, que el legislador lo puso, ¿sí? Y tiene las mismas características que tiene el delito de daño. Otro sector de la doctrina, defendiendo al legislador, le dice, no, estamos frente a un delito contra la seguridad pública, y hace una interpretación, ¿sí? Y fíjense que donde dice, ¿qué dicen? Donde dice cualquier otro medio, el intérprete acá dice, no, en realidad es cualquier otro medio poderoso de destrucción.
y lo vincula con el artículo 187. Y le agrega, ¿sí? Entonces, cualquier otro medio de poderoso de destrucción. Entonces, si es un medio poderoso de destrucción, es un medio que genera precisamente un peligro para la seguridad pública. Entonces, no solamente le vamos a tener que agregar a este tipo penal el daño, sino que tiene que existir un peligro a la seguridad pública para estar dentro de este tipo penal. Ahora, ¿eso quién lo dice? Bueno, lo dice un sector de la doctrina que interpreta que el legislador en realidad no se equivocó, sino que tuvo una falencia al momento de describir el tipo y tendría que haber puesto todo otro medio poderoso de destrucción y lo vincula con el artículo 187. En lo personal, y como a mí, yo les digo, no me gusta interpretar demasiado la ley penal, ¿sí? Y no me gusta realizar distinciones. En algún momento yo creo que si lo quieren cambiar, cámbienlo y déjenlo bien. Yo no coloco distinciones ni clasificaciones donde el legislador no lo hace. Entonces, en mi opinión personal, la simple lectura da cuenta que estamos frente a un delito de daño agravado, ¿sí? Está mal puesto, o sea, está mal colocado. Si se equivocó el legislador, bueno, deberá venir otro legislador a arreglar el error del legislador anterior, ¿sí? Pero evidentemente no lo hizo. ¿Cuál es la acción típica? Si ustedes lo leen, bueno, más allá de esa discusión, es incendiar o destruir todos esos elementos, esos objetos que el propio legislador ha establecido como objeto de protección. ¿Cuál es la crítica que se hace a esto? Bueno, obviamente estamos frente a un listado taxativo, ¿sí? O sea, si no está dentro del listado, ustedes saben que lo que no está dentro del código, ¿sí? Y el código lo que tiene es la máxima taxatividad penal, o sea, si no está, no podemos interpretarlo, no podemos hacer extensivo el objeto de protección, ¿sí? O sea, si acá dice, a ver, plantación de arbustos, bueno, plantación de arbustos, ¿sí? Yo puedo decir, no, mire, esto es una plantación de otra cosa, pero es más o menos lo mismo. No, eso no se puede, no se puede interpretar de esa manera, no se puede extender el tipo penal, lo cual ha generado críticas, obviamente, diciéndole, bueno, mire, ustedes protegen todo esto, pero acá hay un montón de cosas que son similares, que merecen la misma protección penal y no están. Profe, Por eso Sí, que justamente yo estaba pensando en los silobolsa cuando hubo varias denuncias de destrucción, pero sin embargo no lo puedo encuadrar acá en ningún inciso. Está el tipo penal para la silobolsa. El más cercano era el B, pero tampoco a encuadra ver, dentro del delito. claro, bueno, por eso. Cereales en parva, gavilla o bolsa, dice. Ahí podría ser el silobolsa, ¿sí? La peleamos que la privada. O de los mismos todavía no cosechados, ¿sí? Yo creo que estaríamos dentro del A. Pero bueno, a ver, ese lo podemos encuadrar, me parece que está bien encuadrado en el A, pero lo cierto es que podría haber alguna otra modalidad que no esté dentro de la clasificación, ¿no? Por eso, las grandes críticas que se les hace a ver, hay dos formas de legislar, ¿sí? Una que de manera taxativa, por ejemplo, el Código Penal español, que nos da todas las posibilidades, o sea, del robo, si el local está abierto, si el local está cerrado, si el local está abierto al público, pero el robo fue... Nos da todas las posibilidades, con lo cual usted lo único que tiene que hacer es encasillar el hecho, ¿sí?, dentro del listado taxativo del Código Penal español. Ahora, es fantástico, porque no se pueden equivocar nunca. Ahora, ¿qué pasa cuando la acción que nosotros estamos tratando de imputar no está dentro del listado taxativo? ¿Sí? Y en ese caso vamos a tener una cuestión de atipicidad. Pero no porque, a ver, ¿por qué? Porque no está establecido en el Código Penal como delito, aunque puede ser incluso más grave de los que están establecidos.
Otra forma, que es la que tenemos nosotros, es la de describir acciones, ¿sí? Lo que nos permite, de alguna manera, subsumir las acciones dentro del tipo penal a través del verbo típico, pero genera un problema de interpretación. ¿Sí? Fíjense que de todas las cosas que yo le digo, bueno, un sector de la doctrina dice tal cosa, el otro dice tal otra, el otro interpreta que, bueno, en realidad cuando el legislador dijo quería decir. Entonces, nos genera una mayor discusión de interpretación. Pero, bueno, son las formas que tiene el legislador de hacerlo. Bueno, la crítica esta es, dice, mire, usted dijo que todo esto es delito, pero si no está acá, ¿qué delito va a ser si no es este delito? Atípico. No es delito. No, es delito en realidad, pero va a ser otro delito. Va a ser el delito de daño. ¿Sí? O sea, no va a ser un daño agravado, ¿por qué? Porque no está dentro de los objetos. Ahora, si no está ahí, bueno, va a ser un daño, ¿sí? Pero es un daño que tiene 15 días de prisión de mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que este es un delito de daño agravado. Y si es agravado por el objeto destruido, si no está dentro del agravante el objeto destruido, pues tengo que ir a la figura básica. Siempre acuérdense de eso. Si no están los elementos del agravante, primero fíjense si están los elementos. Si no están, se van al tipo básico. ¿Sí? Si está lo del tipo básico, nos quedamos con el tipo básico. Si no está lo del tipo básico, ahí sí es atípico. ¿Sí? Es una fórmula que todos debemos tener de cómo resolver de subsunción de acciones en relación al tipo penal. Pero bueno, eso lo vieron en penal 1, así que no lo voy a repetir. A ver, y tampoco quiero que se nos haga muy tarde. Bueno, obviamente ya, como les dije, obviamente esto, si estamos hablando de un delito de daño, admite la tentativa, obviamente admite el desistimiento voluntario, obviamente es un delito doloso, ¿sí? No está dentro de la forma del delito culposo. Nosotros tenemos una forma de establecer cuándo un delito es culposo o no, ¿sí? Cuando hablamos de la negligencia, la impericia, la inobservancia, a diferencia de otros códigos donde no se establece, o sea, los delitos se pueden cometer por acción o por omisión, o también pueden ser, acá si no está establecida la fórmula del delito culposo, no admite precisamente esta posibilidad, y obviamente si estamos hablando de un delito de daño, no hay forma precisamente de que se configure de manera culposa. ¿Sí? Vamos a lo último, porque ya se hace tarde. Fíjense que cuando termina, el inciso 3, 4 y 5 nos hablan de 3 figuras agravadas. También hay una discusión si es el agravante del inciso 1, o algunos dicen, no, es solamente el agravante del inciso 1, otros dicen, es el agravante del inciso 1 y 2. ¿Sí? En realidad, para mí sería el agravante de ambos. Pero bueno, fíjense, el 3 es más fácil, ¿no? Dice, con reclusión de 3 a 15 años aumenta el máximo penal si hubiera peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero. O sea, básicamente la conducta es haber puesto en peligro, ¿sí? Si lo tomamos como un agravante del inciso 1, o haber dañado esos objetos que el propio tipo penal establece. O sea, básicamente es la valoración o la importancia que el legislador le da a este tipo de objetos. Obviamente no es lo mismo destruir un silo bolsa, por ejemplo, que un astillero. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde radica? Bueno, en la importancia y en la valoración que tiene un objeto frente al otro. Y en eso no hay mucha discusión. Profe, Sí. ¿por qué lo atribuye como agravante de un inciso y no como agravante de la conducta típica descrita en el artículo? Bueno, acá hay, por eso hay una discusión. Algunos dicen, mire, en realidad dice, si hubiera peligro para un archivo, bueno, si hubiera peligro está hablando del inciso 1. ¿Sí? Entonces dice, bueno, es el peligro del inciso 1, porque en realidad, cuando nos habla de peligro común es del inciso 1. Ahora, otro le dice, mire, también puede ser un agravante del inciso 2. ¿Sí? Entonces,
hay una discusión, ¿sí? En realidad esa discusión no tiene mucho sentido porque tiene que ver con los objetos de protección, ¿sí? Pero bueno, Claro, porque si se lo considera. Sí, depende de lo que consideremos, de la interpretación que realicemos de lo que se llamaría el estrago rural, del inciso 2. Si es un delito de peligro, entonces decimos, bueno, como también vamos a necesitar de alguna manera el peligro común, ¿sí? Esa interpretación puede decir, bueno, es también del inciso 2. ¿Sí? Ahora, si es un delito de daño, podríamos decir que no sería un agravante del inciso 2, solamente del inciso 1. Es una cuestión la verdad que de interpretación, en lo personal nunca tuvimos este tipo de cuestiones, pero bueno, también depende de la doctrina en la cual nos queramos sumar. ¿Sí? Si nos sumamos a la segunda. Sí. No, por eso le decía que por ahí lo interpreto al inciso tercero como agravante lo que dice el texto del artículo, donde describe el verbo típico. Incendio, explosión o inundación. Está bien. Sí, en ese caso sería mucho más abarcativo, porque no tendría el requisito del inciso 1 ni del inciso 2. Se podría aplicar a cualquiera de los tres supuestos. Siempre y cuando se ponga en peligro, bueno, un arsenal, no sé qué dice, un archivo público, una biblioteca, museo, arsenal. Claro, o sea, siempre... por eso me pregunta, ¿por qué lo circunscribe solamente a lo que dice en el 1 o en el 2? Le agrega ese requisito, de que el peligro sea público, de que sea taxativamente este tipo de bien o algo. Bueno, porque precisamente como está dentro de los delitos contra la seguridad pública, en realidad el peligro común debe existir dentro de estos tipos penales, ¿sí? Aunque a veces pareciera no ser tan así. Pero son tres, miren. El primero es sencillo, tiene que ver con los objetos. El segundo dice, si hubiera peligro de muerte para alguna de las personas, ¿sí? Este peligro de muerte tiene que ser, evidentemente, un peligro real, concreto, efectivo, ¿sí? No puede ser una mera posibilidad, pero lo importante es que ese peligro tiene que venir como una consecuencia preterintencional o culposa, ¿sí? Y esto tiene que ver, a ver, si yo quiero, tiene que ser, fíjense, que como consecuencia de ese incendio, ¿sí? Se pueda generar un peligro. O sea, que sea una causa inmediata, no una determinación. No es que yo quiero matar a una persona a través de ese incendio, ¿sí? Entonces, a través de eso yo le genero un peligro de muerte. O sea, esa posibilidad, ese peligro, tiene que ser o preterintencional, o tiene que ir más allá de la intención, ¿sí? O una cuestión culposa. O sea, yo no tengo intención de generarle ese peligro de muerte, ¿sí? Pero se lo genero. No puede coincidir el dolo del autor con esta posibilidad de muerte. Y eso se lo ve más claro en el otro inciso, porque en el último inciso, fíjense, dice, si el hecho fuera la causa inmediata de muerte de una de las personas. ¿Sí? No puede, a ver, es la causa de la muerte, no es la intención del autor. ¿Sí? La persona muere precisamente por una relación de causalidad inmediata entre el delito que se comete y precisamente el fallecimiento de la persona. Si yo quiero matar y esa consecuencia, ¿sí? Tiene que ser preterintencional, tiene que ir más allá de la intención. Si coincide la intención de homicida con la intención del incendio, por ejemplo, en realidad lo que voy a estar es dentro de un homicidio calificado. ¿Sí? Si yo mato a alguien utilizando la comisión de un delito contra la seguridad pública, ¿sí? Si yo, o un estrago, por ejemplo, si yo para matar a alguien hundo un barco, o sea, no es que yo quería hundir un barco y esa persona murió por el... No, yo lo quería matar, o sea, el dolo no puede coincidir, precisamente, el dolo del autor, con la muerte. Tiene que ser una causa inmediata. Y esa causa inmediata tiene que ser preterintencional. ¿Sí? Si no, voy a estar dentro de un homicidio agravado. Si yo quiero matar a alguien y utilizo precisamente un incendio, ¿sí? O utilizo alguno de estos
estos modos comisivos. Y esa es la diferencia que hay entre precisamente este agravante y el homicidio agravado. Sí, seguramente eso algo deben haber visto cuando vieron homicidio. Bueno, la verdad que tengo la garganta destruida, pero creo que estamos dentro del tiempo. Estamos bien, 9:30. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo es el examen, chicos? ¿Saben bien? El 30. El 30. El 30. Bueno, nos quedaría una clase, ¿sí? La clase, o sea, mínimo nos quedaría una clase. Sí me interesa, obviamente, ver el delito de estrago, ¿sí? Que lo vamos a ver la clase que viene, y el estrago culposo es muy interesante. A ver, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, una imputación de estrago obviamente fue Cromañón, ¿sí? Donde hay un desarrollo fundamental en lo que tiene que ver con el dolo y la culpa, ¿sí? O sea, nadie discute que eso es un estrago, pero bueno, cuando un estrago es doloso, cuando un estrago es culposo, y obviamente la diferenciación impacta directamente sobre la escala penal, ¿no? Pero ahí se ha desarrollado. Otro, por ejemplo, por un delito de estrago culposo, ¿se acuerdan el Costa Concordia? El capitán Schiattino, que después se fue y bueno, los dejó a todos. Bueno, ahí podemos tener otro ejemplo de estrago, precisamente y bien tipificado por el Código Penal argentino, ese hundimiento de nave. Y básicamente es hundir un barco de la magnitud que tenía precisamente el Costa Concordia. Y ahí está la diferencia, que es muy importante, entre el dolo eventual, ¿sí? Y la culpa con representación, como se llama. Pues sí, bueno, parece una discusión dogmática, ¿no? No es una. A ver, si hay algo donde no es meramente dogmática, es la discusión entre el dolo eventual y la culpa. Precisamente, ¿por qué? Porque nuestro Código Penal establece la misma pena para el dolo directo que para el dolo eventual, ¿sí? O sea, establece la misma escala penal, más allá de que el juez, al momento de establecer la escala penal, o sea, establecer la pena concreta, si obviamente un delito se comete con dolo directo, debería tener más pena que si un delito se comete con dolo eventual, ¿sí? Eso es obviamente que es así. Pero obviamente, si estamos hablando de un delito culposo, la escala penal es mucho menor. Entonces, ahí radica la importancia, ¿no? Bueno, no es lo mismo que te den 20 años de prisión a que te den 3. ¿Y dónde está la discusión? Bueno, es una discusión que tiene que ver con una cuestión de interpretación. Si es culposo, si es doloso, si es dolo eventual. Obviamente nadie puede decir que había dolo directo, pero es una discusión. Hay varios ejemplos. Hay un ejemplo muy claro en un shopping de Paraguay, ¿sí? Hace muchos años, que se incendió y el dueño, para que no se fueran sin pagar, cerró las puertas, ¿sí? Con lo cual murieron todos adentro, trabó todas las puertas para que no se llevaran las cosas, y murieron todos ahí dentro del shopping. Creo que esto hace 20 años pasó. Pero bueno, esos son los ejemplos que son paradigmáticos en relación a los delitos de estrago. Para mí, creo que la clase está terminada. Gracias por su atención. Sé que no es un tema... Profesor, ¿qué tal? Buenas Sí. noches. Yo no sé si tomó asistencia, me conecté un poco más tarde. Bueno, hacemos... A ver, quédense quietos ahí. Hola. Pongan cara linda. Igual yo se los mando, yo esto lo mando al grupo. Así el doctor Baker. A ver. Así. A ver si hay alguno del otro lado. Bueno, ahí saqué las 2 fotos. Así Gracias. que, bueno, entonces vamos a tener mínimo una clase más.
para terminar de ver eso, y bueno, tenemos 2, incorporaremos algún otro tema. Siempre acuérdense que esta modalidad extraña que tenemos, lo que hace es que yo, en lo que respecta a mí, yo tomo lo que doy, pero si alguna vez puedo plantear alguna diferencia con algún otro tipo penal que no llegue a dar. ¿Sí? Entonces, con lo que le digo es, a ver, faltaron 3 artículos. Bueno, léanlo, porque por eso digo, bueno, ¿qué diferencia hay entre este y este? Y no me digan, no, pero ese no lo dio. Bueno, está bien, pero di el otro. Entonces, yo lo que les recomiendo es una lectura de todos los artículos del bien jurídico, y además está bueno saberlo, y además le va a permitir poder resolver esas cuestiones, que por ahí son las preguntas más difíciles, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Bueno, tienen que saber las dos, ¿sí? Y no pueden repetirlo. Creo que la modalidad del examen es presencial, ¿no? Por lo que me había dicho el doctor Simas. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos a ver en la facultad, por lo menos 2 veces, sí. 2 veces con suerte para ustedes, por ahí 4, pero por ahí con 2 ya lo terminamos. Así que bueno, chicos, los dejo. Vayan a cenar y a descansar, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc.